Miércoles Santo. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso yo soy, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso yo soy, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra de Dios. Miércoles de la Semana Santa. Ya cada vez nos estamos acercando más a los días más fuertes. Incluso podemos decir que ya mañana es cuando entramos al Triduo Pascual. El jueves, esa celebración tan importante de la última cena de Jesús, que ya desde este día podemos empezar a sentir en qué consistió esa cena. Escuchemos con atención el Evangelio, porque creo que, nuevamente, el Evangelio siempre habla al presente. Aunque se haya escrito hace 2000 años, es mucho más actual que cualquier periódico, que cualquier noticia y que cualquier noticia personal que se te diga. Porque el Evangelio es la palabra de Dios, destinada para ti y para mí el día de hoy. Así que hoy, en la situación en la que estamos viviendo, trata de leer el Evangelio. Trata de escucharlo con un corazón atento, aunque por ahí alguien me dijo que estos evangelios de la pasión ya se los sabía de memoria. Es diferente. No se trata de escuchar con la mente, sino de escuchar con el corazón, y siempre será algo nuevo. Tú pudieras entender con la inteligencia la importancia de respirar, pero no respiras con la inteligencia. Respiras con los pulmones, con la nariz, y siempre se respira de una manera profunda. No puedes decir que porque ya respiraste ayer y es el mismo ejercicio y movimiento, el día de hoy ya no lo necesitarás, ¿no? En cada respiración siempre tenemos nuevo oxígeno. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios es una respiración para el alma. San Agustín dice que la oración es respirar para el alma. Así que aunque entiendas con tu mente estos textos, ahora respíralos con tu corazón. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo:
Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. El evangelio que estamos leyendo, que acabamos de leer, es de Mateo, y pudiéramos decir que es la misma parte de la narración del evangelio que escuchamos ayer, pero ayer era de San Juan y hoy es de Mateo. Y hay que tratar de entender que son narraciones teológicas, por eso hay algunas diferencias entre uno y otro. En el de ayer es Jesús quien da el pan, en el de hoy es quien moja el pan en el plato de Jesús. Y antes de entrar con ese detalle, tratemos de ir por orden para ver qué es lo que nos dice en nuestra vida el día de hoy. Ya sabemos que Judas vendió a Jesús. 30 monedas de plata. Y lo vemos como algo muy grave, y lo es, traicionó a Jesús. Pero Judas lo hizo por dinero. En cambio, Pedro, cuando negó 3 veces a Jesús, ¿por qué lo hizo? Por nada, por pena, no le pagaron nada a Pedro. Lo hizo por vergüenza quizás, por pena para que no se le comparara con él o querer salvar su vida, por miedo. No creo que haya sido por miedo, porque si no, no hubiera estado ahí. Más bien le daba pena que lo descubrieran estando ahí con Jesús. A lo que voy es, veamos la diferencia. Judas lo hizo por dinero, Pedro lo hizo por nada. Judas lo vendió una vez, Pedro lo negó 3 veces. Pero aquí la diferencia es, ¿quién confiaba en Dios, en Jesús? ¿Quién se arrepintió? Los dos se arrepintieron, pero Judas no se acercó a Jesús para pedirle perdón. Pedro sí perseveró en la comunidad y en un momento le pidió perdón al Señor. Nosotros pudiéramos decir, y cuando nosotros vendemos al Señor o cuando nosotros lo negamos, ¿nos acercamos a Él? ¿Le pedimos perdón? ¿O simplemente nos quedamos a un margen creyendo que todo está bien? Al final de este evangelio nos vamos a dar cuenta que el gran error de Judas fue abusar de Jesús. Y terminó no destruyendo el amor de Jesús, sino destruyéndose él mismo. Continúa el evangelio, y aquí es algo que creo que el día de hoy nos puede dar mucha luz. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la fiesta? La cena de Pascua. Es como si el día de hoy alguien fuera y le dijera a Jesús, ¿dónde quieres? ¿En el altar mayor? ¿En la iglesia principal? ¿En la catedral? ¿En dónde quieres? Y la respuesta de Jesús es, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. ¿En dónde habías pensado tú que ibas a celebrar la Pascua este año? ¿En qué iglesia? ¿En qué catedral? ¿En qué santuario? ¿En qué basílica? Pareciese que Jesús nos cambió los planes. Y Él nos está diciendo, vayan a la casa de fulano, tú eres el fulano, pon tu nombre. Vayan a la casa y dijo tu nombre, porque ahí quieres celebrar la Pascua. ¿Lo vas a dejar? ¿Le ofreces tu casa y tu hogar para que Él llegue y ahí celebre la Pascua con sus discípulos? ¿Quiénes son sus discípulos? Eres tú. Quiere entrar a tu casa. A veces estamos tan acostumbrados de nosotros ir a la casa del Señor, la iglesia, el templo. Pero, ¿cómo estamos cuando Él es el que quiere entrar a nuestra casa? Ahora, los discípulos están hablando de preparar. ¿Y tú, ya te preparaste? ¿Ya preparaste ese momento? Yo creo que ahora que estamos en casa, pienso, no lo sé,
Deberíamos de hacer una cena muy especial en la medida de lo posible. Y no me refiero a algo lujoso como un pavo de Navidad, pero sí que sea una cena de Pascua. Una cena donde podamos reconciliarnos con la familia, estar más unidos que nunca. Ahora, dice el Evangelio que al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Pareciese que eso también nos lo dice hoy, uno de ustedes. Y cada uno de nosotros pudiera acercarse y preguntarle, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Recuerdo que uno de mis profesores, sacerdote él, padre, en el seminario nos decía que cuando más seguro estás de tu vocación, es cuando más cerca estás de perderla, de extraviarte. Cada día hay que ir con la actitud de decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voz? ¿Cuál es tu voz? ¿Dónde estás? Yo te sigo en ese proceso de discernimiento. Claro está, ahora ya como sacerdote, la pregunta no es si tengo o no tengo vocación. Está claro, ya tengo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo te sirvo mejor? Porque cuando creo que ya le estoy sirviendo muy bien, es cuando estoy más cerca de alejarme de Él. La pregunta para nosotros es, ¿nos estamos acercando al Señor? ¿Estamos en ese proceso de conversión o ya estamos muy seguros que estamos muy bien? Cuando le preguntan quién es, él dice, el que moja su pan en el mismo plato que yo. El día de ayer yo les explicaba que en esa parte oriental, en esa cultura, el dar un bocado del tuyo a alguien es como un signo de amor, es como un signo de amistad, de paternidad, de al hijo querido, a quien amas. No le das a todos, le das la mejor pieza a alguien. Para nosotros sería como compartir algo que es muy bueno. En este evangelio es el otro el que abusa, es el otro el que arrebata el pan, el lugar, lo destinado. Es el otro quien en cierta manera manosea o confía mucho de Jesús. A veces nosotros tomamos esa actitud. Confiamos que todo va a estar bien, confiamos que Él nos va a perdonar, confiamos en su amor. Y una cosa es tener confianza en Él y otra cosa muy diferente es ser cínicos. El que es cínico le importa muy poco. Acabo que Él me perdona, acabo que Él me perdona. Sí, Él siempre te va a perdonar. La diferencia aquí está, si tú eres capaz de recibir, aprovechar y arrepentirte del mal que estás haciendo. En este texto, Judas arrebata el pan. En este texto, Judas trata de tomar ese lugar porque abusa del amor del Señor, así como muchos pecan, abusando. Acabo que Dios me perdona. Sí, Dios te perdona. La pregunta es, ¿tú serás suficientemente capaz de arrepentirte y pedir perdón? Porque Pedro también pecó, todos los discípulos pecaron, lo abandonaron. Pero a la hora de arrepentirse, Judas, aquel que siempre había abusado del amor del Señor, no fue capaz de creer en el perdón. ¿Por qué? Porque siempre había estado abusando. En cambio, los otros discípulos, Pedro, con aquel miedo, con aquel arrepentimiento, cuando Jesús ya resucitado le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Dónde estaba Judas? ¿Que acaso Judas no sabía? Judas abusaba del amor. El día de hoy, nosotros podemos pensar en la comodidad de tu hogar. El Señor quiere venir. ¿Y tú estás abusando de Él? ¿O si estás preparando tu corazón para que Él venga y cene contigo? Es Semana Santa y estamos buscando la conversión, el acercarnos más al Señor. Judas vendió a Jesús por monedas. Y tú y yo cuando pecamos, ¿por qué tanto lo vendemos? A veces por nada. Lo peor sería creer que Él siempre nos perdona, así que sigamos pecando. Eso no va a suceder. Porque aunque Él siempre nos perdone, cuando nosotros abusamos del amor de Dios, nosotros ni siquiera vamos a saber cómo pedirle perdón,
porque nuestro arrepentimiento nunca fue sincero. Está como la noche en que Judas entregó a Jesús, lo entregó con un beso. Él estaba tan acostumbrado a dar besos sin amor, a pedir perdón sin arrepentimiento, que cuando lo necesitó no supo cómo ser honesto. El día de hoy, Jesús quiere entrar a tu casa. Quiere que tú prepares tu hogar para Él. ¿Qué tanto lo estás preparando para que Él cene contigo? No le ofrezcas un rincón, no le ofrezcas un recalentado, no le ofrezcas cualquier cosa. Estoy hablando de manera figurada. Ofrécele lo mejor de ti, porque Él se lo merece y Él quiere entrar a tu casa. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que nos ama, el Dios que es fiel, el Dios que siempre nos perdona, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que hay personas que abusan de algunos medicamentos, por ejemplo, de la penicilina, que es muy bueno para quitar cualquier infección. Pero cuando no vas con una receta médica o cuando tú te automedicas, te haces inmune a la penicilina. Y cuando verdaderamente la necesitas, tu organismo ya se acostumbró a ese medicamento que ya no le sirve. Ahora los doctores tienen que usar otro tipo de medicamentos para poder ayudar al enfermo que abusó de la penicilina. A veces nosotros así estamos. Abusamos tanto de Dios que cuando lo necesitamos, Dios tiene que usar otras estrategias para que nosotros podamos despertar. Cuentan por ahí que había un personaje muy importante en un pueblo, pero este personaje, que era muy pudiente, que era parte de la política del pueblo, estaba muy interesado en el caballo que tenía uno de sus trabajadores. Y él quería ese caballo, pero era la única posesión que tenía aquel hombre. Entonces aquel hombre propietario del pueblo, muy pudiente, empezó a presionar tanto económicamente a aquel trabajador que tenía ese caballo, le retuvo el dinero, le retenía tantas cosas para que en su mente, cuando él fuera a visitarlo, le comprara el caballo, que aquel fuera capaz de venderle su caballo preferido. Pues tanto fue la presión que cuando él va y lo visita, aquel hombre le ofrece un caldo de comida. Y ya al final de la comida le dice, bueno, déjame, buen hombre, te hago una oferta. Y aquel trabajador le dice, dígame, patrón, jefe, gobernador, ¿en qué clase de oferta? ¿Para qué soy bueno? Y él dice, pues sé la situación económica en la que estás y vengo a comprarte tu caballo. Y aquel hombre le dice, no se va a poder. Y él le dice, pero ¿cómo no se va a poder si tú ya estás totalmente en la miseria, no tienes nada? Te conviene venderme el caballo. Y él le dice, Señor, observe bien, yo no tenía nada, yo era totalmente pobre y no tenía nada que ofrecerle a usted que quería venir a comer conmigo. Y yo estaba tan contento de que usted viniera que lo que hice fue sacrificar mi caballo y dárselo a comer. Fue lo que usted se comió, ya no tengo ningún caballo. Y aquel rey, aquel gobernador entró en un shock porque abusó tanto de su poder y de la autoridad para querer tener el caballo que él mismo terminó matándolo. Judas abusó mucho de Jesús y él no mató a Jesús, quien era la vida, terminó matándose él mismo. Que el día de hoy nos detengamos y reflexionemos si estamos abusando de Jesús o si en verdad estamos en ese proceso de conversión buscándolo más y más en nuestras vidas. Que tengas un excelente día.